Argentina está enfrentando una vez más una crisis macroeconómica seria, donde los mercados han estado atacando en las últimas semanas el peso en el mercado de divisas. Han sufrido una fuerte depreciación de la moneda, lo que ha llevado al Banco Central a tener que jugar a través de dos medidas diferentes. Una, un aumento sustancial de la tasa de política monetaria del banco, que en un momento superó el 40%, y también a través de la puesta a disposición de los agentes económicos de oportunidades de venta de dólares a tasas de cambio relativamente altas, como una forma de poner un tope al precio de la divisa y tratar de detener las expectativas de devaluaciones sucesivas, de depreciaciones sucesivas. Lo que está en el trasfondo, en el caso argentino, está realmente o muy relacionado con el tema de la forma del ajuste. Cuando Mauricio Macri gana la presidencia y plantea desde la campaña electoral, estuvo planteando que él lo que ofertaba era un ajuste que había que ajustar. No se había especificado la forma que adoptaría este ajuste. En nuestra región hemos tenido un largo historial y experiencia con ajustes macroeconómicos de diferentes tipos, ajustes de los llamados ajustes graduales, donde a través del tiempo se van acomodando procesos de adopción de medidas de manera concertada, discutidas y llevada paso a paso, no como se plantean en otros esquemas, que son los ajustes dramáticos o de choque, los llamados shocks, que usted mete un ajuste, pone los precios, a decir la verdad, desde el primer día, pero tiene repercusiones dentro de la población que muchas veces, si usted no tiene un gobierno relativamente fuerte, tiene que tener una extraordinaria capacidad de comunicación para que la población lo acepte, apostando a que detrás del túnel se ve alguna luz de esperanza. Macri aparentemente tenía en un principio interés de hacer el ajuste lo más rápido posible, pero cuando llega se encuentra con una realidad de un país con una larguísima tradición de vivir fundamentalmente del Estado. Es un país donde prácticamente casi el 13% del Producto Interno Bruto se destina al pago de la nómina del Estado. Eso, para que ustedes tengan una idea, es 3 veces lo que ocurre en el caso de la República Dominicana. Es un país que tiene un déficit en su sistema de reparto de pensiones del orden del 3,5% del Producto Interno Bruto. Es un país que tiene uno de los programas de asistencia social más variados y gigantescos de toda la región. Todo eso nos viene desde los tiempos de Perón, donde se creó en la Argentina una especie de conciencia de que el Estado tiene que responder por los ciudadanos. Es una sociedad más de derechos que de responsabilidades, y eso está en el ADN argentino. O sea, es una situación difícil de enfrentar cuando la gente se ha acostumbrado a que, bueno, si yo no tengo trabajo, a mí hay que de alguna manera mantenerme. Entonces es una sociedad difícil de convencer de que ese modelo no es sostenible a través del tiempo y de que los mercados no te van a estar cediendo dinero, financiándote ese derroche por tu linda cara o porque tú seas inteligente. No es posible. Entonces, lo que hemos tenido es un nuevo episodio donde los mercados han visto el progreso que ha ido registrando la administración de Macri en materia del ajuste. Principalmente la variable que ellos más están observando es el déficit del sector público consolidado. Ese déficit ha estado en la vecindad del 6,5% en los últimos años donde Macri ha estado manejando el gobierno, y el Fondo Monetario ha apuntado que, como van las cosas en el 2018, podría acercarse a cerca del 10% del PIB.
sea, financiar con recursos externos, con endeudamiento externo, el 10% del PIB, una economía tan grande como Argentina, implica tener unos tipos en los mercados globales de capital, tenedores de bonos, verdaderos amantes del riesgo ilimitado, o sea, que estén dispuestos a comprar estos títulos y pasarle la liquidez a Argentina. Bueno, parece ser que muchos inversionistas no están en esa actitud. Y hay rumores en el sentido de que no parece sensato seguir apostando a que los mercados globales van a seguir financiando un déficit que es insosteniblemente alto y que la administración de Macri, por el enfoque gradual que ha seguido para tratar de detener las presiones sociales internas y no chocar con los diferentes sindicatos, grupos y beneficiarios de subsidios, ha tratado de hacer el ajuste a cuentagotas. Bueno, los mercados no están por comprar más ajuste a cuentagotas y le han dicho, bueno, si esa es tu línea, nosotros nos vamos a salir. Y más ahora que Estados Unidos, por alguna razón, entiende que su economía está comenzando a sobrecalentarse. Hay presiones inflacionarias, imagínense, una inflación de 2.2% en los Estados Unidos se considera una inflación que está ya sobrepasando el límite, que yo tampoco sé de dónde salió, quién fue que se inventó el 2%, o sea, si fue que eso vino en las tablas de los mandamientos de Moisés, yo no sé realmente, porque ¿por qué 2 y no 4? ¿Por qué 2 y no 3? ¿O por qué 2 y no 1? O sea, es como un tótem sagrado del 2%, y nada, eso hay que respetarlo. Ese Quizás es el fueron la canon. misma gente que pusieron la meta del 4 en República Dominicana. Claro, sí, porque no, pero es verdad. O sea, tú dices, pero ¿por qué 2 y no 4? Como que 4 es camino a la hiperinflación. Yo no lo creo así. Yo realmente no creo que eso sea tan serio. Pero al subir las tasas de interés, por ejemplo, los títulos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años están ya pagando cerca del 3%, que es una tasa que para nosotros los dominicanos es ridículamente baja, pero en Estados Unidos y para los inversionistas es una tasa que, en contraste con el menos del 1% que estaba pagando hace un tiempo, es una buena tasa. Entonces ellos dicen, bueno, en el cambio, en el margen, si yo apuesto a una devaluación fuerte, en el caso de Argentina, y me salgo ahora y me gano este 3% en los Estados Unidos, me va a ir mucho mejor. Entonces, muchos han comenzado a salirse. El tema se complicó cuando la revista Forbes trajo un análisis y el titular decía, llegó el momento de huir de Argentina. O sea, cuando usted tiene una revista de esa categoría que le dé ese golpe, es muy difícil que usted se pueda recuperar. Entonces, ese es un tema que refleja los reducidos grados de libertad que tienen los líderes políticos de la región. Cuando una economía ya los mercados no aguantan más, se agotan, hasta cierto punto se cansan de promesas de que sí, vamos a hacer un ajuste, vamos a hacer una reforma, sí, nosotros vamos a sanear las finanzas públicas, vamos camino a la sostenibilidad de las finanzas públicas, pero cuando tú ves los números no te registran mucho progreso y entonces esto es lo que ha pasado en Argentina. Los mercados se han rebelado, han atacado, han producido una fuerte devaluación. Macri llama al presidente Trump y le dice, ayúdame, necesito que me alivie las conversaciones con el fondo porque vamos a tener que ir a un acuerdo con el fondo. Se habla de un acuerdo que va a solicitar 30 billones de dólares. Hay que ver las medidas que va a sugerir el fondo, pero si usted analiza el artículo 4 del fondo del 27 de diciembre del 2017 para Argentina, que hizo la misión del fondo, ahí se ve ya cuáles serían las medidas. Y no es un ajuste gradual. No es un ajuste gradual, es un ajuste ya un poco más serio, más responsable, más firme. Y hay que ver si la administración de Macri tiene o no tiene el capital político que se necesita para cometerlo. Uno está seguro que lo tenía a principio de su administración, cuando ganó y planteó un cambio dramático de política. Pero ya han pasado más de 2 años. Entonces, ese es un riesgo que ellos van a tener que tomar. A Argentina le afecta mucho un problema que está en los genes ya de
del pueblo argentino. Es el hecho de que hay una enorme colección de fracasos acumulados de ajustes macroeconómicos. Tienen como 30 años de ajustes que al principio funcionan y luego colapsan. Crean un panorama de esperanza y luego colapsan. Y generalmente todo el ajuste donde termina reflejándose al final el fracaso es una masiva devaluación. Ellos han ensayado prácticamente todos los sistemas cambiarios que se conocen desde que el mundo arrancó con Adán y Eva. Todos los sistemas cambiaron. Tablita, caja de convertibilidad, tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, tipo de cambio manejado. Lo han ensayado todo. Claro, no han tenido el dólar en sí como moneda. Lo que más se parecía a esto fue la caja de convertibilidad que impuso Cavallo en el gobierno de Menem, que al final fracasó porque fue muy rígida, no permitía ningún tipo de ajuste. Y entonces ya el argentino no cree. Cuando viene un ministro y le dice, no, mira, esta vez te aseguramos que va a funcionar. Y dice, pero he escuchado ese discurso 30 años y no funciona. Y no funciona por la sencilla razón de que el problema de fondo es que es una sociedad que se acostumbró al DAO, al subsidio, al apoyo estatal. Y eso da origen a un déficit. Ese déficit no se ha podido derrotar. Ese déficit siempre se ha financiado o internamente o externamente. Pero Argentina no ha llegado a la situación nunca de generar el necesario superávit primario que necesita para sanear sus finanzas públicas, a pesar de tener una gran presión tributaria. ¿Cuál es el problema? Que es uno de los estados latinoamericanos que más gasta, tiene gastos corrientes abultados, tiene un programa de asistencia social caracterizado por más de 40 programas diferentes, donde hay para todo el mundo. Las mujeres se retiran a los 60 años y ya usted sabe, le garantizan una tasa de reemplazo superior al 80%, sin importar si hay o no hay. Se financia con emisiones o con crédito o con endeudamiento. O sea, un típico ejemplo de populismo macroeconómico que al final termina fracasando. Le ha tocado ahora a Macri, hay que ver lo que va a pasar. Es mala noticia para América Latina, porque países que se parezcan total o parcialmente a Argentina, los mercados lo van a poner en la mirilla. Y eso es un ejemplo que todos los países de la región debemos mirar, porque independientemente de que el despelote en Argentina es mucho mayor que el que tenemos en otros países de la región, el hecho de que a ellos le haya colapsado ahora no quiere decir que nosotros, por tener ahora algo ligeramente más manejable, no nos va a pasar. Gracias a Dios que este año 2018, República Dominicana está mostrando unos indicadores fiscales con un cambio dramáticamente favorable con relación a los de los últimos años. O sea, si usted analiza el déficit del sector público consolidado, en el primer trimestre del año fue en la vecindad de un 1% del PIB. Esto contra 4 o 5 de los años anteriores refleja un cambio extraordinario. Ahora, ahí hay un componente de ingresos extraordinarios fiscales que son once and for all, no se producen siempre. Y segundo, hay otro componente que es insostenible, que es una brusca caída del gasto de inversión pública. Entonces, esos dos componentes unidos te pueden crear un panorama bello, interesante, pero ojo, ninguno de los dos se puede sostener y en consecuencia, más temprano que tarde, nosotros deberíamos sentarnos a evaluar las acciones a tomar para no caer en unos años, no ahora, pero en unos años, en una situación como la de Argentina. Mira, Andy, cuando uno compara Dominicana con Argentina, ciertamente hay una diferencia importante. Es lo que tú dices de que en el argentino, dentro de su ADN, ya existe este estado del bienestar como algo dado y que no se puede quitar. Entonces el argentino quiere seguir como está, pero todavía mucho mejor, sin hacer nada. Obviamente hay un grupo de personas que vive de esto. Hay gente que renta de esta situación, porque si no, no se da, ¿verdad? O sea, hay gente que dice, bueno, pero es que el cambio, aunque favorece a muchos, desfavorece a un grupo y ese grupo está estructurado, está organizado, sabe lo que tiene que hacer. Entonces, ciertamente, los gobiernos en Argentina, pues, este grupo que es bastante estructurado,
se han dado cuenta o han cometido el error de temerle a este grupo que no es un gobierno, pero que actúa como si lo fuere. Yo que estuve recientemente allá, me pasa que yo estoy caminando en una calle y veo un grupo de personas haciendo como una huelga. Y estoy caminando con un local y el local me dice, sí, ese señor estaba la semana pasada en tal sitio haciendo una huelga por otra cosa. Y ese señor vive allí al doblar de la esquina, pero él más o menos subsiste de este esquema, que es el esquema de la denuncia, del no estar de acuerdo constante en Argentina. Y eso obviamente pues han logrado calar en los gobiernos, como en el caso nuestro con el sector transporte. O sea, hay grupos que se convierten en gobiernos paralelos en Argentina. Y obviamente que ese grupo que renta le ha pasado a esa Argentina. En el caso del presidente Macri es una pena, porque como tú dices, ciertamente al entrar este presidente en Argentina, fue, como tú dices, un halo de esperanza. Dice, mira, yo voy a hacer un programa de reforma, la tengo bien identificada. Ya países como Argentina tienen identificada su reforma porque por muchos años han sido la misma. Le está pasando lo de República Dominicana, que nosotros tenemos 10 años hablando de la reforma que tenemos que hacer, que estamos bastante claros. Entonces, hacer un programa y decir yo tengo un programa de reforma no es difícil en ninguno de estos países, porque nosotros estamos claros hace mucho de qué es lo que pasa. Ahora, del dicho al hecho, obviamente, y entrar en la práctica, como le pasó al presidente Macri, pues entonces, como tú dices, políticamente no quiero hacer el cambio porque me va a afectar políticamente, pero ahora es peor, porque te están pasando la cuenta, es otra cuenta, pero te está dejando quebrada esa cuenta también, y te está dando más duro. ¿Tú sabes por qué? Porque estás cayendo exactamente en el mismo saco de los demás. Ahora, como tú bien dices, la gente dice, no, eso se veía venir, va a caer igual que los demás. Y es peor pasar a la historia igual que los demás, igual que todo ese kirchnerismo, igual que toda esa tendencia peronista que trae Argentina cuando tú representabas un cambio. Era mejor pasar y decir, no, él solamente se quedó un periodo, pero es que fue que vino como un reformador, como un diferente. Entonces yo creo que es peor, o sea, es peor que la gradualidad te lleve donde está Argentina. Y me llama mucho la atención, porque en uno de los seminarios que yo participé estando allá, la vicepresidenta de Argentina decía claramente que el elemento fundamental dentro del programa de reforma de Argentina era la gente. Ella decía, a diferencia de muchos países, nosotros tenemos que trabajar antes que todo para que cualquier cosa funcione, como piensa el argentino. O sea, nosotros tenemos una restricción que para muchos países financieros, pero para nosotros es más allá que eso. No importa lo que yo haga, el programa de comunicación que yo haga, el manejo del cambio que yo haga, eso no importa porque en el pueblo argentino lo que nosotros estamos trabajando, lo decía ella, era en el de abajo. Y me consta, o sea, yo caminaba con gente que me decía, mira, yo no pensaba así, pero yo creo que sí, que definitivamente. Ahora, lo que yo creo que le está haciendo muy gradual. Y te encontrabas con mucha gente que criticaba, gente de abajo, que no le convenía. Me decía, mira, a mí no me convenía. Me dijo una, yo pagaba de electricidad 2 cajetillas de cigarrillo al día. Eso es lo que yo pagaba. Cuando llegó Macri, eso me ha subido. Pero esa persona todavía paga con aire acondicionado, piscina, paga alrededor de $80 mensuales y me dice, y es que estoy pagando muy poco todavía. O sea, estaban dispuestos, dado el cambio que veían, a seguir con el cambio. Y te voy a decir lo peor, Andy. Los países que decidan reformar de ahora en adelante la tienen muy difícil. Te voy a decir por qué. Hace 10 años yo podía comprar la reforma laboral de Chile, la reforma fiscal de Colombia, la reforma del Perú. Ya yo no lo puedo copiar porque todo cambió. La tecnología y la evolución ha llevado a que si usted va a hacer una reforma fiscal, entonces no existía hace 15 años ni Uber, no existía Airbnb. Entonces hoy en día el que va a hacer una reforma se la tiene que inventar, tiene que ser el transformador. El que va a hacer una reforma en el mercado laboral también se la tiene que inventar, porque ya la forma en que la gente contrata, cómo tú te interconectas con el resto del mundo, cómo la gente te provee bienes y servicios. Entonces el que va a hacer una reforma hoy, Andy, tiene que ser un innovador real y creativo. Hace 10 años yo la podía copiar. Hoy no creo que muy poca gente, porque hoy todos los países que están lidiando, ¿cómo nosotros vamos a tratar esta situación? Entonces, estamos todavía más vulnerables, no solamente porque no hemos hecho la reforma, es porque si hacemos una reforma copiada, vamos a caer en lo mismo en un par de años. Y eso pasa también en el caso de Argentina. Y hay otro punto, ya aquí, que uno debe resaltar. Hace 20 años,
tú ejecutabas una reforma, tú la anunciabas y la explicabas en televisión y radio, y ahí terminaba, y la prensa, y si la explicaba bien, llegaba. Hoy en día con esto ya es complicado, porque es que las redes sociales han abierto lo que se llama el camino para la rebelión de la ignorancia. Así mismo. Entonces, ese término está fantástico. no, porque es así, es la rebelión de la ignorancia, o sea, hay licencia para decir lo que usted quiera y la opinión de una persona que nunca estudió nada ni entiende nada de ajuste fiscal vale lo mismo que la opinión de un tipo que haya ido a MIT o a Harvard y se haya concentrado toda su vida en eso. Es lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el reto para los policymakers, los diseñadores de política, los presidentes, los gobernantes, es más duro ahora. ¿Por qué? Porque tienen que tener unos equipos de comunicación que puedan penetrar en todas las áreas por donde la comunicación fluye a una velocidad impresionante, con una cantidad, o sea, es un staff pesado que tiene que estar simultáneamente para tratar de explicar el por qué lo que se está haciendo es correcto. Porque si no, tú terminas rodeado el palacio con 500,000 de personas que piden tu destitución porque tú eres un abusador que quiere subir, qué sé yo, el precio de la energía. Ah, pero no importa, no, es un abusador y es para afuera que va. Bueno, entonces tú dices, pero esto es más complicado. Sí, es más complicado. Entonces eso va a requerir de gobierno cada vez más preparado, con comunicadores, equipos, pueden ser, si lo quieren traer de fuera, que lo ayuden a comunicar, que lo traigan, que los ayuden a comunicar las ideas, las reformas y los cambios. Macri la tiene dura ahora. La tiene dura, porque el argentino no cree en nada. El argentino no cree en nada. Yo particularmente creo que perdió su gran oportunidad al principio y ahora simplemente hay que cruzar los dedos para que el programa de ajuste con el fondo, si es que finalmente se encamina, sea lo más exitoso posible. Vamos a una pausa.